todas las estudiantes que se han conectado a este espacio que nosotros consideramos tan importante para su formación como politólogos y politólogas. El día de hoy nos está acompañando el profesor Andrés Ramírez y él, junto con Diego Perilla, nos estarán apoyando en este espacio. Muchísimas gracias, profe Andrés y Diego, por darnos como esta posibilidad de compartir con ustedes. No, profe, a la escuela por el espacio y bueno, también a Diego por aceptar la invitación pues para hablar de un tema que tal vez no se toca tanto en Latinoamérica por pues una cuestión de que metodológicamente y bueno, también por las problemáticas sociales propias de nuestras sociedades y comunidades tal vez no llega a ser tan recurrente, tan común, pero que de una u otra manera en términos de lo que implica el análisis de conflictos de los estudios de la paz, pues ha cogido bastante fuerza, sobre todo a raíz del 11 de septiembre del 2011, del 2001, perdón. Y bueno, pues con eso dicho, pues quisiera empezar a compartir pantalla para, digamos, aunque antes, no sin antes presentar a Diego. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes, con experiencia en el PNUD como analista de seguridad y también, bueno, se ha desempeñado principalmente asesorando proyectos de este tipo. Y hoy pues articulado a la alcaldía de Bogotá en temas relacionados. Bueno, un saludo muy cordial y a la audiencia por su participación, pues por destinar cada martes para acompañarnos en este espacio tan valioso. Y bueno, con esto dicho, permítanme les comparto pantalla para nuestra presentación y un poco que tenemos sobre el tema. Bueno, antes de dar inicio, quisiera confirmar si se ve nuestra presentación. Muy bien. Perfecto. Muy bien, se ve súper bien. Buenas tardes, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros antes como tal de entrar en el tema, pues quisiéramos hacer unas claridades en el sentido de que no deja de ser tal vez un poco a veces reaccionaria o polémica en algunos puntos la presentación que vamos a ofrecer, pero por eso mismo pues animamos al debate, a que nos dejen sus posturas en el chat y también pues bueno, una vez terminada digamos un poco esta parte que busca más es como dar una breve introducción, un brochazo para abrir el debate sobre los conceptos mismos que a veces podrían llegar a desconocerse, podamos bueno, generar diferentes diálogos ante el tema. Con esto dicho, pues un primer aspecto que quisiéramos señalar es el hecho del extremismo violento como problema social. ¿Qué quiere decir esto? Que el extremismo violento, sobre todo como lo mencionaba en la introducción de nuestro café, pues a partir de la caída de las Torres Gemelas y de lo que implicó el 11 de septiembre del 2001, sobre todo en términos de ciertos aspectos de la política de seguridad y defensa de muchos estados y en la sociedad internacional con algunos aspectos, sobre todo en el Consejo de Seguridad de la ONU y bueno, también frente a otros organismos internacionales, pues el extremismo, digamos, violento empezó a verse como algo que debía ser tenido en cuenta, ¿sí? Claramente, ya que hay que hacer una salvedad, y es que no todo tipo de extremismo violento fue el que empezó a posicionarse en la agenda internacional de los estados o aún en la misma ONU. Cuando analizamos, por ejemplo, documentos que la ONU empieza a plantear, como por ejemplo la resolución frente al extremismo violento, muchas veces podemos caer en la cuenta de que se está refiriendo principalmente al extremismo violento de carácter religioso y principalmente el que tiene un componente islámico en su haber.
dejando de lado o a veces no profundizando de manera concreta o de una manera más atenta a extremismos que pueden tener un corte étnico, un corte nacionalista, ¿sí? Un corte aún de otro tipo que pudiera, digamos, aún sobrepasar las formas en que el Estado-Nación llega a concebir o llega a categorizar ciertos problemas o fenómenos sociales. Y en ese sentido, siguiendo a algunos autores y autoras, aún con algunas perspectivas decoloniales, lo que nos van a plantear es el hecho de que por mucho tiempo el extremismo, ¿sí? Violento no se vio como un problema, ¿sí? O no supo observarse como un problema porque la Guerra Fría ocultó muchos, o más bien buscó, digamos que generar un velo en el que bajo una ideología o bajo el enfrentamiento de los dos bloques que largamente ya conocemos y que históricamente se han planteado, pues bajo ese enfrentamiento ideológico se buscó ocultar muchos conflictos que de otra manera tomarían otro viso, ¿no? Entonces, conflictos étnicos, conflictos religiosos, aún conflictos nacionalistas, culturales, la Guerra Fría buscó ocultarlos, o por lo menos se mantuvieron ocultos. De ahí que cuando llegan autores como Samuel Huntington o aún el mismo Francis Fukuyama, más allá de sus polémicos textos, está el punto de que planteaban un choque de civilizaciones, ¿no? Claro que cuando uno ya analiza a la luz de la historia más que un choque de civilizaciones, lo que se empieza a observar es el hecho de que conflictos que tal vez la Guerra Fría trató de invisibilizar o que buscó invisibilizar empiezan a ser cada vez más notorios. Y para muchos analistas de la ciencia política, sí, o sobre todo aquellos que consideraban que con la Guerra Fría se acabarían un cúmulo de conflictos, ¿no? Y se entraría como en un fin de la historia si seguimos esa perspectiva de Francis Fukuyama, pues está el hecho de que no era tan así, ni que tampoco las guerras o los conflictos armados iban a dejar de estar presentes y que por el contrario iban a estallar muchas formas que aún el imperialismo, el colonialismo u otras formas anteriores a la Guerra Fría habían tratado de ocultar, empezarían a estallar. De ahí que para muchos analistas, sobre todo en países que empiezan a hablar de la profundización democrática, ¿no? Con un corte muy occidental, pues va a ser muy impactante el hecho de que sigan surgiendo conflictos, sobre todo, por ejemplo, religiosos, ¿no? Y que el Islam empiece a cobrar más fuerza y que otra serie de religiones también empiecen a cobrar más fuerza. Y de ahí que el resurgimiento de ciertos conflictos que la Guerra Fría no tenía presentes o que no eran visibles para muchos estados empiezan en su seno aún a ser más notorios. De ahí que no se puede negar el papel fundamental en la construcción de órdenes y aún de cuestiones de identidad que tienen aspectos como la etnia, la religión, ¿cierto? Aún el mismo nacionalismo. Y para muchos, o para la ciencia política, ¿sí? Si lo vemos aún también para la sociología, la antropología, el nacionalismo va a empezar a también a tener un corte interesante en su análisis, no solo por lo que hubiera podido pasar en Irlanda del Norte, ¿no? Con el IRA y con otros conflictos armados, sino cuando Yugoslavia se desintegra y cómo surgen cuestiones étnicas, culturales y nacionalistas que la Guerra Fría o que por lo menos el gobierno o el régimen de Tito no permitía observar de una manera tan clara. ¿Sí? Entonces, esa rivalidad entre bosnios y croatas o entre diversas nacionalidades y aún culturas o entre ciertos, digamos, grupos étnicos y lo que implicaría esa historia tan fuerte que tendrían con la cuestión musulmana, que podemos trazarlo aún mucho antes del siglo XIX hasta el 1200, y que una novela como Un puente sobre el Drina, se me escapa el autor, pues va a visibilizar de una u otra manera ese conflicto que se ha dado, aún teniendo como protagonista este río, de que pues los Balcanes siempre fueron de una u otra manera una región muy compleja, ¿sí? Y que no, la Yugoslavia que, digamos, logra consolidar Tito nunca pudo, digamos, de una u otra manera equilibrar esas divisiones y tensiones que al interior de esa región se plantea y que tampoco la Guerra Fría logra cuestionar y que por ende estallan una vez estos escenarios de poder se ven socavados. Ahora bien,
Esta es una perspectiva que nos plantean algunos autores, y exactamente como nos lo menciona Diego Ivo Andrić, El puente sobre el Drina, un texto sumamente interesante que nos cuenta un poco la historia de los Balcanes, pero este es solo un ejemplo, porque también tenemos ya como algo que profundiza la problemática del extremismo violento como problema social, y es el hecho, sobre todo si analizamos algunos aspectos o algunos fenómenos concretos del extremismo violento islámico, ¿no? Como lo puede ser Al Qaeda, como lo puede ser el Estado Islámico, eh, pues se valen de ciertos espacios de la modernidad, aunque parecieran plantearse como movimientos o escenarios antimodernos, no quiere decir que no jueguen con escenarios o herramientas propias de la modernidad occidental para buscar adeptos. Y entramos entonces con la cuestión de que la extensión que ha sufrido la tecnología propia de la cuarta revolución industrial, como lo llamaría Manuel Castells, pues nos llevan a que hay escenarios o hay campos que claramente a esa pretensión de control que puede llegar a ejercer el Estado no son plenas, ¿sí? Y son espacios de libertad, si lo viéramos desde una perspectiva que plantearían algunos autores, que escapan aún al control del Estado, por más servicios de inteligencia, por más control que puedan manejar, pues cuestiones como la Deep Web u otros momentos y escenarios, pues escapan también al control que pueda llegar a generar un determinado orden por más totalizante que quiera ser. De ahí que estos espacios tecnológicos también sirven a diversos movimientos extremistas de carácter violento que llevan a lograr adeptos en estos aspectos. Pero ahora bien, en muchas democracias que pudiéramos llamar con economías desarrolladas, ¿no? Con economías con un crecimiento bastante notable, si quisiéramos utilizar este tipo de términos, pues aún allí también se empiezan a generar, sobre todo a partir del 11 de septiembre, escenarios de exclusión frente a poblaciones vulnerables. O se empiezan a construir determinados discursos que empiezan a plantear unas formas de políticas e intervención de los gobiernos concretos que de una u otra manera ponen en desventaja, así sea simbólica o discursiva, tal vez no tanto material, pero sí unos escenarios de exclusión muy fuertes, o por lo menos empieza a construir un discurso que termina exacerbando las políticas y los discursos de odio que se generan, digamos, al interior de sus sociedades. Y esto va a ser algo sumamente importante, y eso va a ser algo sumamente vital, porque de una u otra manera también va a contribuir a la radicalización de poblaciones, especialmente jóvenes, o que van a considerar que no tienen otra forma de hacer oír su voz, perdón, que, digamos, adherirse a este tipo de redes violentas. Y por último, algunos historiadores con una perspectiva un poco más eurocéntrica y claramente un poco conservadora también, aunque no todos, pues van a plantear que el relativismo cultural de las sociedades occidentales también contribuye de una u otra manera a que busquen escenarios de sentido muchas poblaciones en este tipo de grupos. Y van a explicar, por ejemplo, que pues, el relativismo cultural de algunas sociedades europeas es lo que va a llevar de una u otra manera a una pérdida de sentido en muchos aspectos, que va a llevar a que estos grupos también puedan fungir como escenarios donde muchas personas o muchos jóvenes principalmente puedan encontrar escenarios para darle mucho sentido a su vida. O en otros aspectos, al ver algunos escenarios también sumamente excluidos o con una construcción social no de la mejor manera y en muchos casos peyorativa, como pudiera suceder en algunos casos con el Islam, pues van a encontrar en escenarios de violencia y en escenarios sumamente complejos de discursos extremos un escenario para ello. Ahora bien, con esto dicho, hay que hacer una claridad, y es que pues a la hora de definir el extremismo violento, pues si nos quedáramos solamente con la primera palabra, el extremismo, no en todo tiempo ni en todo momento un discurso extremista implica un grado de violencia, ¿sí?
Y también hay que aclarar que la cuestión del extremismo y el extremismo violento, aún al interior de la ciencia política, de los estudios de conflicto, de los estudios de paz y para la misma ONU, termina siendo una cuestión disputada, una cuestión que no puede definirse de manera clara. Y tampoco aún por más de que nos remitamos aún a la psicología u a otros escenarios, termina siendo claro en qué momento el extremismo pasa a ser violento, ¿sí? De ahí que si buscáramos cuestiones operativas y haciendo un estado del arte, ¿no? Y planteando muchas perspectivas teóricas, pues en un primer momento hay que decir que no todo lo que es extremo implica un escenario negativo, ¿sí? Llamemos algo extremo como una situación o un discurso que pareciera sumamente radical o sumamente fuerte para un conjunto de ideas concreto, ¿sí? Que en su determinado momento podría verse como algo demasiado radical, ¿no? De ahí que sea la cuestión del extremismo. Y en un momento dado, por ejemplo, de la historia, si nos remitiéramos a Estados Unidos, pues era algo extremo, ¿sí? Y tachaban, por ejemplo, con artículos no de la mejor, perdón, con adjetivos de no la mejor categoría, pues a personas que abogaban por que las mujeres pudieran votar, por ejemplo, o porque las comunidades afrodescendientes pudieran tener una ampliación de derechos y se ampliara el espacio público para que tuvieran voz, ¿no? Ahora bien, en el caso del extremismo violento, claramente sí, si siguiéramos algunos planteamientos de la ONU y de algunos autores, pues se está poniendo en entredicho bajo medios eminentemente violentos que sobrepasan una simple protesta social, un conjunto de ideas que buscan poner en jaque hasta cierto punto formas propias de la modernidad occidental, ¿sí? O escenarios políticos y concretos que se han extendido a lo largo de la modernidad occidental. La democracia liberal, la economía de mercado y otro tipo de escenarios que nos llevan a observar que el extremismo violento no solamente es de corte religioso, sino que también puede ser de corte económico, de corte nacionalista, de corte étnico, ¿cierto? Y que de una u otra manera entra a chocar con la modernidad occidental y puede claramente poner en jaque una serie de valores que podrían considerarse como dichos, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un poco las claridades que deberemos tener frente al extremismo violento, entendiendo, una vez más lo menciono, que no siempre es una cuestión que no está claramente definida totalmente y que sigue siendo una cuestión disputada, porque es algo que tampoco se diferencia plenamente del terrorismo, pero el terrorismo ya hace parte de otras acciones concretas, porque no necesariamente el terrorismo se piensa, si lo analizáramos desde diferentes perspectivas teóricas, como una cuestión que encarne por sí mismo un discurso, sino que el terrorismo implica la acción ya concreta en la cual deviene el extremismo violento, ¿no? Y en el extremismo violento, por lo menos hay un ideario o una cuestión o una agenda política hasta cierto punto, ¿no? Dejémosle una manera operativa en este escenario sin que no deje de ser disputada aún la forma en que estoy presentando. Entonces, pues doy paso a Diego para complementar alguna de estas ideas y plantear otros aspectos frente al mío. Buenas noches, primero que todo, pues agradeciéndole la invitación a Andrés, y pues un gusto poder participar de estos espacios que siempre son bien importantes en términos de la academia. Sí, digamos que, si la puede volver un poquito, Andrés, por favor. Digamos que la importancia de este tema, en cuanto al problema social también es su relación, y eso lo vamos a ver a profundidad más adelante, con el Estado y con la percepción de la seguridad de los estados. Digamos que, como bien lo decía Andrés, la imposibilidad de definir de manera adecuada o de manera concreta lo que es el extremismo, y sobre todo la imposibilidad de definir el momento en que el extremismo se vuelve violento. De hecho, preguntarse o cuestionarse hasta qué punto el solo hecho de entender extremismo no implica en cierta medida una violencia, ¿no? O sea, ahí hay un debate y un debate complejo, que es donde entra en su relación con lo que se entiende como la seguridad del Estado, ¿no? Es hasta qué punto
cualquiera que se oponga a un gobierno en algún momento determinado, el gobierno puede decir, este personaje que se está oponiendo a mí es un extremista violento. Y por tanto, desde mi postura como Estado y desde mi postura como el defensor de una cierta seguridad, tengo que eliminar a ese que se está oponiendo bajo la justificación de que es un extremista. Y eso es algo muy complejo a la hora de relacionarlo en el diario vivir político y en el diario vivir de las políticas públicas. Si las políticas públicas se constituyen para resolver un problema en específico, ¿quién define cuál es el problema? ¿No? ¿Quién define cuál es el problema que está surgiendo? Lo hemos visto en Europa. Hace unos mes atrás, ¿no? Antes de que Rusia invadiera Ucrania, sin entrar en este tema, sino para dar el ejemplo. Hace un mes, la OTAN y por tanto los países miembros de la OTAN no lograban definir un mínimo de inversión en defensa en sus propios países en relación al cumplimiento de los diferentes mandatos de la OTAN. Rusia invade Ucrania y esto cambia. Entonces ya todos los países europeos miembros de la OTAN dicen, no, venga, tenemos que invertir mínimo un 2% del PIB en defensa. Entonces fíjense cómo también estas posturas o estas definiciones juegan un papel importante a la hora de establecer las posibles soluciones por medio de esas políticas públicas. Entonces, como bien lo decía Andrés, cuando no hay una definición concreta, queda en un relativismo. ¿Y quién define al final eso? Mayoritariamente los estados. El problema es que juega el ámbito político en términos bueno, ¿y qué sucede cuando el Estado define el extremismo como una forma de negar a un opositor, como una forma de negar a alguien que de una u otra manera me quiere transformar el poder determinado que yo he logrado mantener y acumular? Entonces, eso es un problema fuerte, lo vamos a profundizar ahorita en la exposición, pero sí me gustaría dejarlo desde ya en el plano de la tarea, del día de hoy. Bien, y en ese sentido, de lo que veníamos hablando, viene la pregunta de, bueno, si decimos que el Estado tiene la capacidad, o un gobierno determinado tiene la capacidad de definir el extremismo violento de la manera como lo desee, y eso ocasiona pues la posibilidad de que elimine opositores o que genere incluso mayores problemáticas que ya existan. No sé, tomemos ejemplo, por ejemplo, Francia tiene si se quiere, un trauma histórico con el tema del Islam político. Entonces, si el Estado define que el extremismo es puramente religioso, devenido de cierto tipo de religiones de corte musulmán, y de esa manera genera un problema mayor. Entonces viene la pregunta de qué se necesita. Entonces, por un lado, tenemos el tema de las infraestructuras sociales para la paz. Estas infraestructuras sociales para la paz es una postura relativamente reciente de las teorías de construcción de paz. Sucede que las teorías de construcción de paz vienen con, si se quiere, un tipo de generaciones de estudio. Esas generaciones de estudio son 4 específicamente. La cuarta generación de estudios de lo que es la construcción de paz pasa a ser algo llamado la paz emancipatoria, o en algunos otros autores una paz híbrida, entendiéndolo entre lo emancipatorio y lo liberal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la paz no la construye el Estado necesariamente. Quiere decir que la paz puede ser construida a partir de las poblaciones, a partir de las mismas comunidades. ¿Sí? Es muy importante este tipo de entendimientos de la construcción de paz, porque vuelvo al punto. Si un gobierno quiere definir el extremismo como una forma de negar a mi opositor, mis políticas de seguridad van a ir encaminadas a deslegitimar a ese opositor.
Por tanto, el Estado o el gobierno determinado va a usar la herramienta de la seguridad bajo un discurso de paz para eliminar opositores. Eso es un problema gigantesco. Desde esa postura es que surgen respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? No es que la paz no necesariamente la tiene que construir el Estado, la paz también la pueden construir las comunidades. Y surgen respuestas como las infraestructuras sociales para la paz. Y en la literatura, ¿cómo se ha entendido eso? Y es que como la paz no solo la construye el Estado, implica que desde la sociedad civil ya hay actividades que busquen la construcción de paz. Ya hay actividades que busquen la reconciliación entre las sociedades. Ya hay actividades que busquen una manera de generar un diálogo, se hace interreligioso, se hace intercultural, se hace interpolítico, pero desde abajo, desde las bases, desde la sociedad organizada. Entonces, básicamente implica una capacidad de articulación de todas las actividades, ¿no? De todas las actividades de la sociedad civil, que contrarrestan la percepción eh, de actividades que pueden parecer desordenadas, ¿no? Algunos países como Colombia tienen muchísimas actividades de paz, de construcción de paz en diferentes regiones del país y entonces parece un desorden. Entonces la infraestructura de paz dice, no, venga, es que no es un desorden, lo que pasa es que es una continuidad de acciones, de hechos de parte de la sociedad civil en distintos niveles, tanto en lo territorial, ¿no? Tanto en lo regional, lo municipal, lo comunitario, pero también a nivel nacional. Vuelvo, insisto, ¿cuál es el punto? El punto es que surge de la misma comunidad y de las mismas poblaciones. Pueden entrar en diálogo con el Estado, ciertamente pueden hacerlo, pero la perspectiva principal es que emana desde las comunidades. Por el otro lado, que era lo que les comentaba hace un segundo, que es el tema de la paz emancipatoria, y este trata de que es necesario que la comunidad se organice. Y la paz no la define el gobierno o no la definen organizaciones internacionales como la ONU. La paz depende de qué? De lo que la misma comunidad siente y perciba es su paz. Entonces, si mi paz, por ejemplo, la paz de mi cuadra, es el hecho de que no hayan pandillas, ¿sí? Entonces, la cuadra se reúne y empieza a trabajar en pro de qué? De que no hayan pandillas en su comunidad. ¿No? Entonces, fíjense en ese sentido que la paz no necesariamente tiene que venir desde arriba, desde una organización como la ONU que llegue al país y le diga a la gente cómo construir paz, o desde un gobierno que le diga a la gente es que la paz es esto y así de esta manera, sino que la misma comunidad dice, no, venga, podemos entrar en diálogo gobierno y comunidad, ciertamente, pero ¿quién define la paz? La comunidad. Y por tanto, el gobierno o las instituciones internacionales vienen, se aceptan siempre y cuando se mantengan en el respeto de la idea de paz que como comunidad tenemos. Bien, el punto más, si se quiere, no, por cuestiones de la exposición no quiero usar la palabra extremo, pero el punto más radical, si se quiere, de este tipo de paz emancipatoria es cuando la comunidad niega la presencia del Estado en su territorio. Colombia, por ejemplo, tiene valga la redundancia, un ejemplo simbólico grande, que es la comunidad de paz eh, la comunidad de paz de San José permítanme un segundo que se me acaba de San José Apartado, de San José Apartado. Y esa comunidad de paz es una población que debido a la constante violencia que sufrió, le dijo al Estado, le dijo a la guerrilla, le dijo a los paramilitares, ustedes en este territorio no vuelven a entrar. Y le dicen al Estado que no puede entrar en su territorio a razón de qué? A razón de que el Estado también es actor del conflicto. Y ahí es donde viene la disputa de listo. ¿Quién tiene la definición de la paz? Y por tanto, ¿quién tiene la solución a un problema? Ya tomando estos temas y abordándolos en la exposición, ¿quién tiene la solución frente a la idea del extremismo violento? ¿Lo tienen los gobiernos y las organizaciones internacionales que nunca han definido de manera concreta qué es el extremismo violento? ¿O lo tienen las comunidades que de una u otra manera lo han sufrido directamente? Y el otro tema es el de cultura de paz, que ese sí ya se lo dejo a Andrés.
Sí, la cultura de paz nos sirve en ese sentido para complementar lo que nos menciona Diego, ¿no? En el sentido de que no basta con una construcción desde arriba de la paz, no un enfoque top-down, si lo quisiéramos ver desde algunos enfoques analíticos para las políticas públicas, sino un poco también mirar un enfoque bottom-up, pero aún mirar a otras formas de construcción de la paz y aún en términos de lo que implica una política pública que supongan cuestiones más narrativas, que nos permitan cambiar el referencial que tienen las políticas públicas, ¿no? Para que no todo se imponga desde un centro, para que no todo se imponga desde una perspectiva o desde un escritorio, sino que también se tenga en cuenta un conocimiento lo suficiente amplio de los territorios, de los contextos, de las regiones, de los escenarios, de las víctimas y de los victimarios que lleven a una cultura de paz entendida como escenarios donde la tolerancia, por ejemplo, el diálogo, ¿sí? Sobre todo el diálogo intercultural, y desde una perspectiva de las comunidades que permita también una educación y la construcción de un sistema educativo y de escuela en las regiones que promueva la paz y una paz que sea adecuada con, digamos, con las regiones mismas. Y ejemplos de esto encontramos y sumamente interesantes en África, donde se piensan formas aún de educación o tribunales de justicia locales, regionales en los pueblos, con el fin de generar procesos de reparación y reconciliación, pero más allá que reparación económica, como en algunos casos se ha entendido en la justicia transicional colombiana, enfoques de reparación simbólica, donde a veces, y termina siendo un ejemplo sumamente interesante en muchos lugares de África, como la reparación para muchas, sobre todo madres, terminaba siendo tal vez conocer la fosa y el lugar donde estaba su hijo, y que le dijeran, este cráneo es el de su hijo, y poder saber que podía llevar ya a cabo y darle un cierre a su duelo, era una forma de restauración sumamente interesante, en el sentido de que se construía desde las comunidades y se iban transformando sistemas, formas y estructuras de construir la paz con el fin de dar voces a las comunidades. En últimas, y aunque pareciera una perspectiva sumamente tal vez ingenua de otros escenarios, es la cultura de paz propende por formas de construir la paz donde todos los escenarios que se promueven, ya sea desde el Estado, desde las comunidades, puedan entrar en diálogos para construir escenarios que se adecúen a sus contextos. Porque es pensar también que en muchos aspectos, si se impone una paz desde el centro, si se impone una paz desde arriba, si se impone una paz y lo analizáramos desde los estudios mismos de la paz muy liberal, ¿no? De profundización democrática, de unificación y equilibrio del territorio, pero sin tener en cuenta los enfoques propios que pueden tener las comunidades que más han sufrido la violencia, pues simplemente tendríamos otras formas de exclusión, otras formas de profundización de los escenarios de la violencia que a veces no son ajenos a nuestros escenarios de, de, de propios que tal vez hemos vivido en Colombia. Y aquí entran, digamos, muchas intervenciones que ustedes han planteado, ¿no? Y es el hecho, bueno, ¿cómo vamos a construir esa paz desde los territorios, ¿no? Donde no se mantiene, digamos, aún un escenario concreto, y es ese hecho. Entonces, lo que ustedes de otra manera mencionan, no es solamente que desde las comunidades se planteen esos territorios y digamos, esas formas de paz, o que, digamos, se les dé voces simplemente para plasmarlas en un papel, sino que también se necesita, sin, digamos, dejar o que suene muy crítico hacia esa parte del Estado, pues su presencia, ¿sí? Si siguiéramos a un politólogo como Fernán González, que plantea la diferencia, la presencia diferenciada del Estado para hacer notar el fenómeno de que no en todos los lugares puede llegar el Estado, y no solo es que no llega el Estado con el monopolio de la violencia, ¿no? Para mantener el control concreto de un territorio y que su poder y su forma de ordenar el poder político no sea contestada, sino también la manera que implica, digamos, la construcción de un tejido social o de capital social, si siguiéramos a autores como Norbert Elias. Entonces es también eso, que se haga una presencia del Estado, pero
que se construya paz también con la vocación y la voz de las comunidades. Si lo quisiéramos plantear con un enfoque diferencial y regional que permita entender ese aspecto. Claro, no quiere decir que estos escenarios que estamos planteando o estas cuestiones que planteamos que se necesitarían no dejan de ser polémicas, no dejan de ser tal vez también complejas, ¿cierto? Sino que simplemente es también mostrar el hecho desde una perspectiva no eurocéntrica, desde una perspectiva no tan de este corte, que se pueden construir otras formas de paz, ¿no? Que puedan superar formas propias que pueden generar de violencia escenarios que construyen la paz desde arriba y que nos han mostrado en escenarios africanos, en escenarios asiáticos, que de una u otra manera terminan profundizando aspectos concretos de violencias que aún en el mismo proceso de paz que se estaba llevando a cabo, se ocultaron de una u otra manera. Y que en Colombia tampoco es un escenario totalmente contrario, ¿no? Sí, que es un escenario que también hemos vivido. Entonces, en ese sentido, y como lo mencionaba Diego, podemos ver ejemplos de acción de construcción de paz, pero también de cómo enfrentarse al extremismo violento, o de más bien tratar de contenerlo, o de tratar de atajarlo, o de tratar, digamos, de generar políticas concretas para atender ese problema público, ¿no? Como lo decía Diego, si partimos del hecho de que una política pública es ante todo una intervención del gobierno o una cuestión sobre la cual no quiere intervenir, algunos autores nos van a decir es una política pública, es la atención o intervención o no intervención que puede hacer un gobierno frente a un problema concreto, pues está el hecho de cómo se define ese problema, ¿cierto? Y de qué manera se está definiendo ese problema. Por tanto, cuando nos remitimos a la cuestión del extremismo violento, pero a otros escenarios también propios de los conflictos armados o de las acciones violentas que puedan ejercerse al interior de una comunidad, pues entramos en qué manera estamos referenciando eso que se quiere intervenir, de qué manera se está formulando, se está definiendo y se está concretando el relato que nos va a llevar a una determinada política pública para intervenir sobre ese problema que se considera público y debe ser atendido o debe ser intervenido, ¿no? De ahí que sí, como lo planteaba Diego, si planteamos la cuestión solamente desde los estados, solamente desde arriba, veámoslo desde arriba en el sentido de que desde un centro se baja a los diversos escenarios y territorios que componen la estructura de un estado, ¿no? Como en este caso el colombiano, sí, pues si lo viéramos así, pero también como puede ser propio de un estado europeo que pueda sufrir como en Francia en algunos momentos, en Alemania, formas concretas de violencia que pueden caer dentro de la categoría del extremismo violento para estos estados, pues entonces, ¿cómo se está definiendo desde estos estados y cuál es el referencial de las políticas que están observando el extremismo violento, ¿no? De ahí que pueden ser políticas propias de inteligencia, ¿no? Buscar atajar el extremismo violento identificando posibles personas que puedan caer en las redes y evitar que ejerzan atentados de corte violento, ¿no? Y de afectación a la población civil o confrontaciones directas, como ya vamos a profundizar un poco más, con grupos que puedan implicar un extremismo para ese estado, como lo son el caso de los kurdos en Turquía, ¿sí? O, bueno, tal vez formas más blandas y que buscan construir narrativas para que las personas no se adhieran a estas redes del extremismo violento, ¿no? Como trató de hacerlo Inglaterra en algún tiempo frente a ciertas redes neonazis que se valían del deporte para generar formas racistas y de supremacismo blanco y contrarias a formas de migración que atacaban a población civil concreta, ¿sí? Pero también está el hecho que desde la sociedad civil, como lo mencionaba Diego, basándonos en las estructuras para la paz, en la paz emancipatoria y este tipo de enfoques, pues que también desde digamos, la sociedad civil se puede contribuir a espacios de diálogo intercultural, interreligioso, desde organizaciones civiles, desde organizaciones vecinales, bueno, desde múltiples escenarios que la misma población crea, ¿sí? Con el fin de romper la idea, como lo mencionaba Diego, que el Estado es el único que puede garantizar la paz.
y en ese sentido se potencian formas de construcción de lazos sociales, de construcción de redes de diversa índole que buscan de una u otra manera cierta armonización, cierta armonía en las comunidades. Entonces, desde la sociedad también surgen estos escenarios y entonces es importante ver que aún en el referencial de las políticas públicas del extremismo violento cabe la manera en que se pueden construir desde las comunidades acciones de paz, acciones concretas o escenarios concretos para el diálogo intercultural. Por ende, o digamos, algunos enfoques más contemporáneos es el hecho de que tratan de mostrar que los referenciales de las políticas públicas no beban tanto de ese securitismo extremo, ¿sí? Que busca mantener el control y evitar cualquier acción violenta por cualquier medio, en el sentido de movilizar los cuerpos de inteligencia, policivos y de otra índole, y solamente se queda allí para también potenciar escenarios donde se ataje los discursos violentos con otras formas, ¿no? Desde la población misma. Y acá tenemos algunos ejemplos sumamente interesantes, pero antes de entrar a esos ejemplos desde la población civil para que veamos, digamos, estos aspectos, pues entremos en ejemplos concretos de países y de sus políticas frente al extremismo violento. Entonces doy paso a Diego para que profundicemos un poco más en este aspecto. Digamos que también para dar un contexto de lo que nos comentaba Andrés antes de arrancar con los ejemplos específicos de los países, cuando en el 2014 aparece Estado Islámico, eh, lógicamente pues apareció un grupo extremista de corte fundamentalista islámico y presenta una novedad en la lucha contra el terrorismo de corte religioso, específicamente islámico. ¿Y por qué presenta un cambio? Porque en primer lugar dejan de actuar, de- de- dejan de actuar casi como franquicias y empiezan a conquistar territorios. Pero lo que más sorprende a Europa, y en el plano no solo europeo, sino en el plano de los valores occidentales, porque cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos también de soberanía incluso, hablamos desde los valores occidentales, lo que sorprende a Europa y al mundo occidental es que europeos estaban dispuestos a ir a luchar allá junto al Estado Islámico. Y vino la pregunta del por qué. Y es una respuesta que humildemente digo, no la han podido responder. No han podido responder por qué europeos de clase media, con buenos recursos, con sistemas educativos muy fuertes, con sistemas de bienestar muy fuertes también, decidían irse a luchar al lado del Estado Islámico. Y aquí es donde viene la crítica frente a las posturas de que el extremismo violento logra ser atajado por los estados. Y es donde nosotros entramos a cuestionar este tipo de entendimientos. Por un lado tenemos el ejemplo de China. China tiene una región que se llama, un territorio autónomo que se llama Xinjiang, que está ubicado al noroeste del país, y es un lugar donde hace presencia una etnia que se conocen como los uigures. Probablemente ustedes ya los han escuchado. Es una etnia de corte musulmana que de una u otra manera ha reclamado la independencia de su territorio. Ustedes saben que China tiene una estructura, una ideología política bastante fuerte que se le conoce como una China, para dar a entender que todos los territorios que históricamente hablando pertenecieron al Imperio Chino deberían seguir perteneciendo a la República Popular China actualmente. De hecho, parte del problema con Taiwán es ese. Pero este territorio es muy ejemplificante porque como han reclamado su autonomía frente al gobierno central de Pekín, en su momento crearon el llamado Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, como una forma armada de reclamar esa autonomía, de reclamar esa independencia. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Pekín? Por un lado, pues derrotar militarmente a este grupo armado, pero de otro lado,
ellos no solo, o sea, Pekín no solo le bastó con derrotar militarmente a este grupo, sino lo que hizo fue empezar a generar un control no solo territorial, sino incluso, y acá es el punto fuerte, incluso, si se quiere, mental del territorio, mental de los uigures, a través de lo que China llama campos de reeducación, ¿no? Campos de reeducación, pero que a la visión de ciertos escenarios occidentales lo que hay ahí es campos de concentración, campos de concentración en los cuales se busca coartar el pensamiento de esta etnia, coartarla por medio de qué? De una reeducación religiosa y de una reeducación política. ¿Qué ha llevado a qué? A que haya encarcelamientos sin orden judicial, que hayan desapariciones, que hayan torturas contra miembros de esta comunidad. Bien. Entonces, vemos un primer ejemplo de la respuesta propia de un Estado como China frente a lo que en su momento fue el extremismo violento de una región que quiso separarse del gobierno. Otro ejemplo que tenemos, pues, es bastante actual, si se quiere, que es Rusia. Pero el ejemplo de Rusia viene, si se quiere, de tiempo atrás. Para los que han analizado la política de Putin, se dan cuenta que la forma de actuar de Putin es sistemática y de hecho está muy bien planteada. Ya, pues, los resultados son otra cuestión con Ucrania. Pero viene desde épocas atrás. ¿Desde cuándo? Por ejemplo, desde el momento en que él llega al poder y quiere controlar una región que se quería independizar de Rusia, que se llama Chechenia. Desde ese momento podemos ver la respuesta de un gobierno como el de Putin frente a la posibilidad de un extremismo violento, ¿no? Los que conocen la historia de Rusia saben que la región de Chechenia por mucho tiempo albergó guerrillas de corte musulmán también, que buscaron la independencia regional. ¿Y cuál fue la respuesta? La invasión de parte del ejército ruso. De hecho, se le conoce como la Segunda Guerra Chechena. Tuvo uno de los acontecimientos más impresionantes frente a lo que fue el combate frente a estas guerrillas. Pero siempre de antemano estaba ¿qué? La justificación de ese extremismo, la justificación de ese, como bien lo dijo alguien en el chat, de ese terrorismo checheno. Entonces, como había un terrorismo, como había un extremismo, la manera de acabarlo era ¿qué? Invadirlos, era aniquilarlos. ¿Sí? De hecho, en el 99, si no estoy mal, en el 98, no me acuerdo exactamente el año, la capital de la región fue totalmente bombardeada con tal de desaparecer ese extremismo. Y eso en la actualidad, se puede traslapar ¿en qué sentido? En la forma en que se justifica discursivamente una acción militar, ¿no? Recuerden la justificación de Putin. Allá en Ucrania hay nazis, allá en Ucrania hay extremistas de derecha, extremistas nacionalistas, que están poniendo en peligro a los rusos y están poniendo en peligro a regiones que quieren independizarse. ¿Cuál es la solución? Pues ir a invadirlos, ¿no? Otro ejemplo es el turco. Como bien lo decía Andrés, en Turquía está el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en lo que es la región del sur oriente turco. Y pues este partido pertenece a una nación sin Estado que se llaman los kurdos, ¿no? Y ellos quieren crear su propio territorio, su propia nación, su propio Estado. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Ankara? La respuesta de Ankara ha sido, ese partido, que es el PKK, es un actor terrorista y por tanto extremista. Y esa parte es interesante porque, por ejemplo, los kurdos, hay kurdos que son musulmanes, hay kurdos que son cristianos, hay kurdos que pertenecen a religiones más tradicionales del Oriente Medio. Entonces ya no es un extremismo puramente religioso, pero sí es un extremismo político. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido puramente militar, ¿no? Ahora, obviamente, el PKK ha actuado de una u otra manera con,
con cierta violencia en algunos aspectos de algunos momentos de la historia. Pero el punto, vuelvo, insisto, ¿cuál es? De cómo el Estado o un gobierno define a un actor que se está oponiendo o a un actor que de una u otra manera le compite, y de acuerdo a esa definición, ¿cuál es la respuesta? Como son extremistas, la respuesta es la fuerza. Y el último ejemplo, que es uno de los más simbólicos de todos, es el francés, ¿no? El francés, ¿por qué? Desde el 2010, Francia ha empezado a generar procesos legales y procesos jurídicos que bajo el manto, por un lado, de que Francia es un estado laico, ¿no? Del laicismo, por un lado, pero por el otro lado también, sobre todo en el 2015, bajo la idea de la seguridad. Ha prohibido, por ejemplo, la burka o el niqab, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, los que conocen sobre el tema, pues el burka o la niqab logra cubrir parte del rostro y en algunos casos el rostro completo de las personas, específicamente las mujeres. Entonces, no hay un reconocimiento facial. Y como no hay un reconocimiento facial, es una fuente de inseguridad para el Estado francés, ¿no? Eso es de la seguridad. Desde la idea del laicismo, entonces como Francia es un país totalmente laico, no se puede permitir la expresión pública de una religión en específico. Eso no solo afecta a los musulmanes, también afecta a los judíos y también afecta a los católicos, por ejemplo, que no puedan llevar una cruz. Y eso es un tema muy fuerte porque incluso en los colegios se prohíbe el uso de elementos que simbolicen una religión determinada, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Francia, desde la perspectiva, vuelvo, insisto, por un lado de su idea de su propiedad como Estado laico, y de otro lado, bajo la idea de la seguridad, de una u otra manera ha generado que estigmatización, ¿sí? Por ejemplo, se conocen situaciones específicas del 2018, del 2015, donde a mujeres se las paraba en la calle las fuerzas de seguridad y se las llevaba a centros para generar cursos de ciudadanía, para darles a entender que no podían usar la burka o el niqab porque de una u otra manera estaban atentando contra la ciudadanía francesa, que por demás es laica, ¿no? Y esto es muchísimo más fuerte a partir de la llegada de Macron al poder. ¿Por qué? Porque ya Macron empieza a usar un tipo de discursos según el cual en Francia hay un separatismo islámico. Entonces, además de todo, ya está diciendo, afirmando que existen grupos de corte musulmán que están dispuestos a partir a Francia en dos, a separar a Francia, lo cual, vuelvo, insisto, no solo desde la perspectiva de la soberanía, no solo desde la perspectiva del Estado, sino desde la perspectiva de una supuesta identidad nacional basada en la idea del laicismo, en la idea de lo laico. Y eso pues ha llevado a qué? Ha llevado a una serie de estigmatizaciones y a una serie de políticas de seguridad que en lugar o que supuestamente buscan atajar el extremismo violento, en lugar de ello lo que han ocasionado es generar un caldo de cultivo para que el mismo extremismo se vuelva más fuerte, ¿sí? Porque si usted es musulmán, en el caso de Francia, si usted es musulmán, pues ya de por sí trae una cierta estigmatización de parte del Estado, del gobierno, de las políticas del gobierno. Pero a eso súmenle que usted tal vez sea descendiente nigeriano y argelino. Entonces, tras de todo, usted es un ciudadano de segunda clase, ¿sí? Y a eso súmele, por ejemplo, se sabe que en París, los suburbios de París, los alrededores a las afueras de París, son campamentos de descendientes argelinos y nigerianos. Y campamentos me refiero a que no tienen casas, no tienen casas. Y además de todo son pobres. Entonces, fíjense lo que implica la forma como las políticas de un Estado que buscan atajar supuestamente el extremismo violento, lo que hacen es generar una profundización del mismo. Y en ese sentido, y en esa crítica, es donde pasamos a que existen respuestas desde la sociedad civil. Si los estados en sus respuestas empeoran la situación,
es donde nosotros decimos, desde la sociedad civil puede hallarse una respuesta a ese tipo de problemáticas. Así es, y entonces entramos en la otra parte de que la sociedad civil también genera respuestas a las formas concretas en que el extremismo violento puede atacar a una sociedad, ¿sí? Hacemos la claridad de que no es que las políticas securitistas que pueda ejercer un Estado sean perversas y nocivas y no deban llevarse a cabo, y que los servicios de inteligencia entonces no deban tal vez dedicarse a buscar potenciales focos de una acción violenta contra la población civil, ¿no? Que en últimas, pues si analizáramos de una manera tal vez no, no solo superflua, pero tal vez no tan acuiciosa como quisiéramos, pues la sistematicidad tiende a ser, ya, y ahí viene la cuestión con una de las preguntas que nos hacían, si el terrorismo es como el escenario final del extremismo, y no necesariamente, ¿sí? El extremismo puede ser la herramienta para generar ese tipo digamos, de escenarios, ¿sí? O el extremismo como, digo, el terrorismo como herramienta para, digamos, hacerse expresar o predilecta de los extremistas violentos, ¿sí? Entonces, veamos el terrorismo más como una herramienta, ¿no? Que como su nombre lo indica, pues busca generar terror, pero en últimas el terrorismo, más que generar terror, es el hecho que tiene una connotación concreta de una agenda política en donde busca contestar ciertos valores occidentales o ciertos valores propios de la modernidad occidental, pero también, como lo mencionaba Diego, puede que tenga simplemente un componente de hacer sonar una voz que otrora se había sentido excluida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es que no puedan ser necesarias las políticas securitistas, no. Es el hecho de qué manera se construye un referencial para privilegiar qué tipo de política. Y está el hecho que varios autores, si ustedes hacen un análisis teórico e investigativo, aún por estudios cuantitativos que se valen de modelos econométricos y de otra índole, pero también cualitativos, que buscan estudiar las estructuras cognitivas propias que hayan llevado a alguien a convertirse en un extremista, ¿cierto? Y que de una u otra forma se ha reinsertado a la vida civil y de diversas sociedades, y que cuentan su relato y que cuenta su testimonio y que cuenta ese tipo de aspectos que llevan a alguien a caer en las redes del extremismo violento, pues está el hecho de que no es suficiente la política securitista. Y acá, pues para complementar ello, está el hecho de Turquía. Turquía en el 2013 firma un cese al fuego y hasta cierto punto trata de transformar su política de extremismo violento, de contención del extremismo violento, ¿sí? Y trata de implementar políticas más blandas, ofreciendo programas a jóvenes de las zonas de influencia kurda con el fin de que no caigan en redes del extremismo violento, ¿sí? Hasta cierto punto lo logra, solo que hay que decir que estas políticas blandas nunca estuvieron acompañadas de formas no confrontativas de contención del extremismo violento, sino que se mantenían los hostigamientos hacia el Partido Kurdo de los Trabajadores y personas que se consideraran tuvieran redes de apoyo a este, digamos, actor del conflicto turco. ¿Sí? Entonces, el punto está en eso, de qué manera también se puede construir con la comunidad un referencial. Tal vez si no es, la palabra no es apropiado, pero por lo menos más complejo, más diferencial, más inclusivo, más abierto, que permita superar el securitismo que ha demostrado hasta cierto punto fracasa, y aquellos referenciales que desde escenarios políticos concretos y encarnando unos valores políticos concretos no permiten de manera plena la inclusión en la esfera pública, nos diría Nancy Fraser o el mismo Jürgen Habermas, de escenarios de diálogo intercultural, ¿sí? O una ampliación lo suficientemente considerable del escenario, de la esfera pública, para que por lo menos en la calle alguien pueda caminar sin ser estigmatizado, ¿sí? Entonces, en esa lógica tendría que vivirse en un escenario donde pues encarne verdaderamente ese ideario liberal, donde por más de que muchos aspectos queden en la vida
privada, pues no por ende, por ciertas expresiones concretas, se tenga que generar una exclusión simbólica de que pueda conllevar a este tipo de escenarios, o en el campo político al extremismo de múltiples comunidades, ¿sí? Y en ese sentido, algunas contranarrativas son algunos ejemplos. Tal vez se privilegia un escenario un poco más religioso, sin decir que en los Balcanes, ¿no? En Serbia, en Croacia, en Bosnia, o en África, en el conflicto ruandés, no se hayan podido generar formas concretas de protección o de tratar desde la misma sociedad de contrarrestar los discursos de odio, porque en últimas muchas narrativas del extremismo violento nacen de un discurso de odio, pero el Estado muchas veces no logra contrarrestar esos escenarios o esos discursos de odio, porque en últimas los referenciales de sus políticas también generan más odio, ¿sí? Entonces no se corta del todo con el ciclo, y los escenarios de exclusión simbólica a las que se puedan llegar por diferentes políticas, pues recrudecen el escenario que muchas personas puedan caer en redes de extremismo violento. Y en ese sentido, algunas contranarrativas que desde la sociedad civil, si analizáramos algunos ejemplos de la historia, que buscaron generar diálogo intercultural, y con el diálogo intercultural evitar que hubiesen, digamos, formas concretas de extremismo. Por ejemplo, una es la cuestión de que tanto protestantes como católicos en muchos lugares de Viena, pues, de Austria, específicamente en Viena, pero también en gran parte de Alemania, se alzaban contra el Partido Nacional Socialista para no mostrarse a favor del genocidio llevado a cabo por los nazis. Y en muchos casos, pues se unían y generaban lazos de apoyo, sin importar la religión, con el fin de evitar, por ejemplo, que tuvieran que esconderse judíos o enlistarse en ejércitos de resistencia con el fin de combatir el genocidio nazi, ¿sí? O aún trataban de generar ciertos discursos e interpretaciones religiosas de sus textos sagrados que los llevaran a no ser un blanco de apoyo hacia el régimen nazi, ¿sí? Sin que eso comprometiera las vidas de las personas, ¿sí? Buscaban, por ejemplo, estos escenarios. Entonces, es algo interesante que, si bien no se visibiliza mucho en los textos históricos, encontramos en ese aspecto, ¿no? Y pues también tenemos, por ejemplo, en el caso de Israel y la cuestión palestina, de que no todo judío ortodoxo apoya políticas sionistas o escenarios sionistas propuestos por el Estado israelí, ¿sí? De ahí que aún han habido marchas multitudinarias, o aún rabinos y digamos que autoridades religiosas del judaísmo ortodoxo, que apoyan al pueblo palestino y se muestran en desacuerdo con la construcción de muros y otros escenarios que, digamos, terminan excluyendo al pueblo palestino. Y un escenario sumamente interesante es el hecho de, por ejemplo, la solidaridad en la Plaza Tahrir. Y es que en el momento en que allí en Egipto estaban concentrada una gran masa de personas protestando, mostrándose en contra de el régimen de Hosni Mubarak, y que llevara y condujeran esas protestas a su total, digamos, renuncia al poder, pues en el momento en que los musulmanes, no recuerdo si era a las 5 de la tarde o la hora concreta en que en dirección a la Meca se arrodillaban para orar, ¿sí? Pues protestantes, católicos o cristianos ortodoxos, coptos y diversas religiones, pero aún personas que no eran religiosas, generaban un escudo humano con el fin de que el ejército egipcio no se valiera de eso para desmantelar la protesta que estaba allí en la plaza, ¿sí? Y eso es algo sumamente interesante.
porque desde la misma población más allá, o sea, se buscaba combatir un discurso, ¿sí? O un choque completamente desde la fuerza civil, bueno, la Fuerza Armada egipcia, que evitara la radicalización de la protesta y que llevara a escenarios de violencia, ¿sí? Con el fin de no romper con el repertorio propio que estaba planteando este tipo de protesta. De igual manera en Alemania, ¿sí? Y pues bueno, entendiendo que Alemania también, y cuando surge la propuesta en el 2015, si no estoy mal, y a raíz de varios atentados en Berlín, ¿no? Y en otros lugares de Alemania, pues surge una iniciativa que se llama The House of One, y es donde buscan coexistir en un mismo edificio tres religiones: protestantes, católicos, protestantes y católicos o cristianos, judíos y musulmanes. Entonces es una iniciativa que ya hoy existe como tal y se está llevando a cabo, y es donde en un mismo edificio buscan coexistir tres religiones y tratar de demostrar que sí se puede generar diálogo intercultural e interreligioso sin la necesidad de que conflictos que puedan surgir de la convivencia tengan que dirimirse de una manera violenta, y de una otra manera mostrar que el extremismo violento puede combatirse a través del diálogo. Y esta pues iniciativa nace como tal de estas tres religiones y termina teniendo apoyo estatal para la construcción del edificio y adquisición de terrenos para llevarlo a cabo. Y un último, digamos, escenario interesante para combatir el extremismo violento surge en Francia, y es que a raíz de los atentados de Charlie Hebdo y del Club Bataclan, si no estoy mal el nombre del club, varios líderes religiosos, pero también mujeres musulmanas y de otras religiones, ¿sí? Apoyando a estas redes que surgen tanto con un hashtag como con movilizaciones, pues decían que no en mi nombre habían sido llevadas a cabo este tipo de actos violentos, tanto en el Club Bataclan como en el semanario Charlie Hebdo, ¿sí? Entonces surgen expresiones mismas desde los musulmanes rechazando y desde las mujeres musulmanas rechazando el extremismo violento y aseverando que no son acordes con su visión del mundo este tipo de escenarios. Y bueno, pues para no, digamos, romper con la línea, que un debate sumamente interesante en el chat, pues sí, también como lo mencionan algunos, en Jerusalén también confluyen en algunos escenarios las tres religiones monoteístas, ¿sí? Si bien, Andrés, si me permite, sí, claro. si me permite interrumpir un segundo. Sí, es que me parece muy interesante lo que dice la compañera referente a las tres religiones monoteístas en Jerusalén, de Marisa Mora. Sí, lo que sucede con el ejemplo de que estaba hablando Andrés de la Casa de las Tres Religiones, de House of One, perdón, de House of One. Por un lado, es que en Jerusalén, de hecho, hay una conflictividad abierta muy grande entre las tres religiones, o no tanto en las tres religiones, en las tres posturas radicales de las tres religiones, ¿no? De hecho, son las radicales. Recuerden el ejemplo de los judíos ortodoxos que apoyan al pueblo palestino. Pero, ¿qué es lo interesante del House of One? Que es una experiencia nacida desde la sociedad civil, que busca el diálogo en medio de una situación en que Europa está siendo invadida por actos terroristas, pero además de ello, que se ha expandido a otros continentes, por ejemplo, a África. África, específicamente en el país del Congo, ha vivido una situación también problemática en términos de extremismo violento de corte religioso. Y han buscado generar redes de apoyo, redes de construcción de paz, redes de diálogos interculturales con este ejemplo de House of One. Pero actualmente de House of One ya no solo se trata de las tres religiones monoteístas, también se ha expandido incluso a filosofías, no solo religiones, sino también filosofías, porque lo que busca la experiencia es generar eso mismo, el diálogo interreligioso e intercultural basado en lo que hablábamos desde al principio de la exposición, basado en esas infraestructuras para la construcción de paz,
de esas diferentes experiencias que nacen de abajo, que sí pueden tener un diálogo con los gobiernos, pero que su principal razón de ser y por tanto sus significados surgen de las comunidades. Y además de ello, las contranarrativas o respuestas frente a esas narrativas de odio que son las que alimentan el extremismo violento. Así es. Y en ese sentido, bueno, ya digamos para terminar esta parte, pues está el hecho y para concluir y bueno, dar paso al debate y a muchas intervenciones, pues bueno, está el hecho de que no es decir, no, el Estado tiene toda la culpa, no, en ese sentido, no es, digamos, a donde se orienta el discurso propio de nuestra charla, sino, o de este momento, sino es decir, no basta solamente con ellas. Y muchas veces tener ciertos referenciales, ciertas perspectivas securitistas, ciertas formas de construir referenciales de políticas públicas no permiten que las personas puedan salir de las redes del extremismo violento o no sirven como contranarrativa para, digamos, contrarrestar el extremismo violento. Y en ese sentido, algunos autores, por ejemplo, en un libro muy interesante que nos hablan de religión y construcción de paz en la Universidad de Oxford, plantean el hecho de que en muchos escenarios europeos se da la cuestión de que aún desde los mismos rabinos, desde los mismos imames del Islam, pastores protestantes, sacerdotes, pero también otra serie de religiones, ¿sí? Por ejemplo, uno no puede negar la importancia en Benín que tienen sus autoridades y sus ancianos para, digamos, poder generar discursos que no lleven al odio, ¿sí? Y con una filiación claramente ligada al vudú, ¿no? Que conocemos en Haití, pero también como aún desde esos escenarios construyen formas de teología e interpretación de los textos sagrados que abogan por la paz y para que las personas, por más situaciones y escenarios de exclusión, de guerra y de violencia que puedan vivir, no caigan en redes de extremismo violento. Tampoco podemos negar el papel tanto en ambos bandos que pudo haber jugado la Iglesia Católica en la protección o por el contrario persecución en el genocidio ruandés, ¿no? ¿Sí? Entonces en ese sentido, pues desde múltiples escenarios se pueden construir perspectivas y es el llamado, o por lo menos desde algunas perspectivas de coloniales, feministas y de otra índole en la construcción de paz, a que se tenga en cuenta la perspectiva de las comunidades y que no se construya solamente la paz desde arriba o ya en el caso concreto del extremismo violento, no se ataje solamente con políticas securitistas, porque el securitismo puede llevar a escenarios de, por ejemplo, radicalización aún mayor, sino que esos escenarios o formas en que el Estado moviliza sus recursos también se valga de escenarios y de políticas blandas para que las personas no caigan en el extremismo violento, para que puedan generar escenarios de diálogo intercultural, ¿sí? Y que puedan beber de diferentes perspectivas para construir paz territorial, también paz más o digamos redes o lazos sociales que tengan en cuenta los contextos, las situaciones históricas y las perspectivas de diversos actores y de diferentes sujetos y sujetas del escenario, digamos, en conflicto, ¿no? Entonces, un poco el llamado es ese, ¿no? O un poco el mensaje. No sé si Diego quiera plantear algunas otras conclusiones como para, digamos, cerrar esta parte y abrir a intervenciones el momento. Sí, digamos que hacer énfasis en lo que dice Andrés de que no se trata de que la respuesta es eliminar al Estado, no se trata de eso, sino de lograr la concreción de posturas desde las mismas comunidades. A veces la respuesta está en las mismas comunidades y no se escucha, ¿sí? Yo les colocaba al principio el ejemplo de Estado Islámico, ¿no? Que al mundo occidental le sorprendió que ciudadanos europeos estuvieran dispuestos a ir, perdón la expresión, a matarse en una lucha y en una guerra apoyando un grupo extremista como Estado Islámico. Y muchas de las respuestas del por qué lo hacían
era porque de una u otra manera se sentían o estigmatizados por su religión, o se sentían estigmatizados por su nacionalidad o por su herencia, ¿no? Porque podían ser migrantes. Vuelvo al ejemplo de Francia con los argelinos y nigerianos. Se sentían con una pérdida de identidad, sobre todo porque en los escenarios, por ejemplo, educativos, no encontraban respuestas a ciertas situaciones que estaban viviendo, como el bullying, ¿no? Y cuando llega el discurso del Estado Islámico diciéndoles, vean, acá ustedes van a tener un paraíso y acá ustedes van a tener un lugar de libertad, ahí cambia el tema. Y es cuando genera un choque cultural, pero un choque de pensamiento y de identidad frente a lo que eran estas personas dentro de su propio país. Y por eso deciden irse a luchar una guerra apoyando a un grupo extremista. Entonces, el tema es eso mismo. ¿Cómo lograr articular las nociones de la propia comunidad frente a lo que es paz, su paz, frente a lo que los gobiernos y los estados pretenden o entienden como lo que es esa paz unida a cuestiones de seguridad o de políticas securitistas? Entonces, ¿cómo lograr ese puente? Y por eso para nosotros, el ejemplo de House of One es uno de los más importantes y uno de los más poderosos, porque es ese logro no solo de articulación entre las comunidades, con diferentes discursos, con diferentes pensamientos, con diferentes ideales, sino además de ello es lograr el apoyo de los gobiernos siempre y cuando respeten esa idea de paz que está surgiendo de las propias comunidades. Entonces, ese es como el punto principal al que queríamos llegar, y es ese mismo logro de articulación, pero también el lograr comprender que el extremismo violento, al no poder ser definido con claridad, pues entra en un limbo, ¿no? Y el punto es cómo contrarrestar los discursos de odio. Y los discursos de odio no son solo discursos religiosos, o sea, no son solo musulmanes contra cristianos o, por ejemplo, el supremacismo blanco de Estados Unidos que tiene una línea religiosa cristiana. Sí, los discursos de odio no son solo eso. El discurso de odio puede ser, por ejemplo, cuando usted llama, por ejemplo, si alguien le dice a Uribe, usted es paraco, o si alguien le dice a Petro, usted es guerrillo. Ahí hay un discurso de odio. Y eso puede ser peligroso y complejo. Entonces, ¿cómo se manejan, inclusive entre nosotros, o entre la academia, por ejemplo? Tomemos de ejemplo la academia. ¿Cómo se manejan la academia los discursos que sostenemos para defender una idea? ¿No? Y cómo estamos dispuestos a acusar a otro de ignorante o no. O sea, ahí también pueden haber ciertos grados de discurso de odio y cómo uno ataja esos discursos de odio si uno tiene que esperar a que sea el Estado y el gobierno quien nos diga a nosotros que hay una ley contra la discriminación, ¿no? Eso es como un ejemplo concreto y una de las conclusiones a las cuales queríamos llegar. Muchas gracias. Bueno, pues digamos que terminaríamos un poco esta parte. No sé si hay alguna intervención, planteamiento, pregunta. Sí, Javier levantó la mano, profe. Hola, profes. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Vale, muchas gracias. No, agradecerles mucho por este espacio que siempre nos llena como de muchos elementos. Yo también valoro mucho cuando, eh, digamos, usamos algunos referentes teóricos o metodológicos que nos permiten también comprender casos específicos como el que ustedes nos plantean en este encuentro, pero también nos quedan ahí como esos insumos, esas herramientas, vamos formando también una cajita de herramientas que nos puede servir para analizar otras cuestiones que sean de nuestro interés. Entonces, agradecerles mucho por esa presentación. Yo simplemente quería hacer como un comentario rápido y es como la invitación que siempre hacemos al respeto, sobre todo, digamos, en el chat a veces vemos situaciones digamos, formas que no son muy procedentes de referirnos al otro, a la otra. La idea es que estos espacios nos sirvan justamente para eso, para crear unas reflexiones, unas posibilidades de argumentación y de análisis, y no como para
situarnos desde una posición casi que rígida y todo lo que no esté, digamos, en línea con eso, pues entonces mi enemigo lo ataco. O sea, yo creo que ahí siempre va a estar pues, como la invitación a que construyamos esos conflictos de otra manera, no es negar los conflictos y justamente en línea con lo que nos estaban planteando los dos profes hoy, eh, por ejemplo, desde la comprensión de las políticas públicas, que ustedes mencionaban mucho, digamos, el enfoque por referenciales de Müller, ¿cierto? También el tema del análisis narrativo de políticas públicas a partir, por ejemplo, de Emery Rowe. Eh, y ahí hay unos insumos que nos permiten justamente pensar en cómo se construyen o nos invitan a pensar cómo se construyen los problemas, por ejemplo, de política pública o los campos de intervención y de acción del Estado. Y darnos cuenta justamente de que esos problemas, digamos, están también soportados en esas lógicas discursivas, narrativas, que los encuadran de determinada manera. Y que eso, por supuesto, está en la arena política, en cómo los diferentes actores y los diferentes sujetos se posicionan frente a esas problemáticas y tratan de incidir en la manera en la que se definen y se abordan los problemas. En esa lógica, digamos que estamos un poco más distantes de esta interpretación de la política pública y de las problemáticas sociales basadas en verdades, como en verdades universales, que son las que pretende desentrañar una política pública, sino pues entender que efectivamente las políticas siempre van a estar sujetas a esos juegos políticos y que de la manera en la que las definamos o las comprendamos, pues va a depender mucho los efectos o el tipo de tratamiento que van a derivar del Estado. Por supuesto, va a ser imposible plantear en algún momento que hay un tratamiento que es el adecuado y es el único válido. Habrá muchas formas de tramitar los problemas y muchas formas también de acción de las instituciones, digamos, gubernamentales. Y justamente eso creo que es a lo que nos invita también el espacio y es a entender que eso siempre va a estar en esa dinámica de conflicto. Por tanto, pues no somos ajenos a eso y el conflicto está muy bien también, o sea, como manifestar nuestras discrepancias, nuestras, digamos, diferencias en la forma en la que interpretamos los problemas, ¿no? Pero siempre la invitación a que lo hagamos pues de una manera muy respetuosa y a que nos demos también como la oportunidad y a la vez el privilegio que nos permite el escenario académico de escuchar otras posiciones, porque si siempre queremos escuchar lo que ya tenemos en la cabeza y lo que queremos escuchar, pues digamos que ahí no hay un proceso formativo. Estamos hablando siempre como con el espejo, ¿no? Y pues aquí la universidad nos ofrece también como una polifonía de la que podemos sacar muchos elementos para el análisis y la reflexión. Entonces era simplemente ese comentario, esa invitación a siempre tener como un tratamiento muy respetuoso en nuestros ejercicios también de argumentación y de reflexión colectiva y agradecerles nuevamente a los profes por esta presentación, digamos, tan generosa también con tantos ejemplos y tantos elementos que, como decía inicialmente, pues nos van a dar unos insumos muy importantes para analizar este tema, pero también muchos otros. Entonces, era ese comentario, profe, muchísimas gracias. A usted, profe Javier, muchas gracias. Y sí, el llamado siempre es a eso, ¿no? Estamos en una universidad pública, ¿no? Donde hay un universo de saberes múltiples, plural, ¿no? Y donde, si bien, pues como lo mencionó el profe, es normal que pueda existir el conflicto, no neguemos al otro, ¿no? O a la otra, no neguemos las otras voces que también tienen validez, ¿no? Y siempre, pues, estemos abiertos al debate y sí, a no hablar con el espejo, ¿no? Porque en donde se construiría lo plural si siempre buscamos negar, ¿no? En que de una u otra manera estaríamos tratando de transformar ciertos escenarios que hemos estudiado tal vez a lo largo de la carrera y que buscamos que sean diferentes, ¿no? Entonces, gracias, profe, por esa reflexión, muy amable. No sé si haya alguna otra reflexión, alguna otra
postura, planteamiento frente, digamos, a lo que se ha hablado y también, bueno, desde sus propias qué pena, Andrés. cosechas y lecturas, diversos aspectos que nos puedan enriquecer el momento. Qué pena, Andrés. Profesores, muchas Eh, gracias por su buena participación y buen conocimiento que nos permiten a nosotros. En cuestión de conflictos, a mí me parece o me pareció muy interesante, completamente interesante la charla del día de hoy. Les agradezco mucho. Es una ampliación. Estamos estudiando en ciencias jurídicas y esto, pues para mí es muy enriquecedor. Me agrada grandemente. Dentro del tema de los conflictos, se habló mucho con respecto a lo que son conflictos aún religiosos internos, ¿no? En países, eh, conflictos también, no solamente religiosos, sino políticos, sociales. Y observo que, bueno, dentro de los conflictos siempre que hay un conflicto es porque internamente hay una razón de alguien, ¿no? Si es cuestión religioso, se formó un conflicto, por decir, en Caín y Abel, porque Caín observó que la ofrenda de Abel era más excelente y entonces ahí nació un sentimiento y esto ocasionó que se formara un conflicto y matara a su hermano. Siempre los conflictos tienen una iniciativa. Eh, Observo, por ejemplo, en cuestión de los gobiernos, pueden ellos políticamente tener eh, cada gobierno puede tener un pensamiento de poder en este caso o sencillamente, eh, bueno, poder avanzar ellos en sus propios conocimientos, como ahorita lo estamos viendo con respecto a los partidos, centralismo, izquierdistas, extrema derecha, siempre tienen un objetivo. De hecho, desde que se inició la independencia de Colombia, lamentablemente eso es lo que yo creo y observo, no ha permitido el desarrollo total de nuestra nación, porque internamente vivimos en conflictos y estos conflictos han generado más conflictos. Sencillamente lo observamos a raíz de que nacieron las guerrillas simplemente por el mismo Estado, por el mismo gobierno, ¿no? En este caso, que siempre surgen los conflictos de un pensamiento propio, si es de paramilitares, si es de guerrilla, si aún en las zonas organizadas, ¿no? Delincuencia común. Entonces, siempre los conflictos surgen y qué bueno, porque la reflexión es, bueno, cómo nosotros podemos entrar a solucionar un conflicto, aunque la solución de un conflicto siempre tiene que ser con poder político, con poder del gobierno, en este caso, ¿no? Las organizaciones, pero dentro de lo religioso o de cualquier punto de vista de la JAL, como fuera el caso, o como decía el profesor, de una comunidad simplemente para parar una inseguridad, simplemente es una relación y poder frenar el conflicto, o sea, una concientización entre las personas y la comunidad, pero que no deja de ser un poco difícil una paz de estas formas. Muy agradecido, profesores, de verdad que nos ha servido de mucho y bueno, esto amplía también para las materias que tenemos nosotros en curso. Muchas gracias. No, a usted, José, muy amable por su intervención. Bueno, en el chat hay un planteamiento sumamente interesante y Mari nos dice que si el término conflicto siempre debe tener esa connotación negativa y pues no siempre el término conflicto debe tener esa connotación negativa. Digamos, si uno hiciera un análisis desde la teoría política, no necesariamente el conflicto es negativo. Para algunos autores y autoras lo será, pero si, digamos, nos remitiéramos a un autor, por ejemplo, que termina siendo en términos de la ciencia política occidental sumamente importante como lo es Nicolás Maquiavelo,
pues el conflicto no era algo malo, sino que el conflicto era necesario para el progreso de las sociedades. Ya la manera en que un conflicto era gestionado, ¿sí? Era lo que llevaba a que una, digamos, determinada república, porque él nos habla de repúblicas en su el libro sobre el discurso de los primeros, de la primera década de Tito Livio, pues está el hecho de que para él el conflicto era necesario y el conflicto era hasta cierto punto algo que promovía la excelencia de la república, ¿no? Y en ese sentido, pues la manera en que una sociedad gestionaba sus conflictos para hacerse cada vez más grande era lo que la llevaba a ser virtuosa o no, ¿sí? Si lo analizáramos desde esa perspectiva. Y pues en ese sentido, y aún el mismo Marx nos diría que de una otra manera el conflicto es un motor de cambio y de transformación de las sociedades, ¿sí? Cambiándolo bastante, pero pues en ese sentido sí, también no, los conflictos no son algo malo, sino es la manera en cómo gestionamos esos conflictos lo que lleva a que pueda terminar su desenlace de una manera que sea tal vez un poco no lo leamos en esos términos peor, sino pues de qué manera, digamos, lleva a tener un desenlace que no sea el mejor para la población o, digamos, diversos índoles, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la intervención y la pregunta de Mari que nos permite también profundizar, digamos, en estos análisis. No sé si luego de las intervenciones que han habido quiera plantear algo o alguna otra ¿Ahí me escuchan? cuestión. Sí. Sí, sí, pues además de la aclaración que nos hace Andrés sobre el tema del conflicto, eh, también el hecho de que no perdamos de vista que la importancia de lo que entendemos como extremismo violento emana de la idea de los discursos de odio, ¿no? Los discursos que de una u otra manera generan odio entre las comunidades o entre los diferentes actores o partidos de un mismo país, ¿no? Cuando hablamos de, o sea, fíjense que los ejemplos que quisimos mostrar se basaban en eso, en generar esa estigmatización frente al otro, ¿no? Entonces, no perder de vista eso. Y quiero también, por acá me corrigieron y tiene toda la razón, ¿cómo se llama? Me corrigieron, no sé, es que no veo el nombre. Yo dije argelinos y nigerianos en relación Alejandro Uribe. a Alejandro Uribe. Yo dije argelinos y nigerianos en relación a Francia. Tiene razón, Nigeria no fue colonia francesa, fue colonia inglesa. Pero de todas maneras, desde la idea de lo que es el ser ciudadano de las antiguas colonias europeas en África implica muchas veces ser ciudadano de segunda clase en las naciones europeas. Y desde esa perspectiva surgen estos temas del extremismo violento como respuesta a ese ser ciudadano de segunda o tercera clase en las naciones europeas. Pero agradezco la corrección, tiene toda razón, no, los nigerianos no eran colonia francesa. Y ya. Gracias, Diego. Bueno, no sé si... Profe, yo aprovecho para agradecerles porque creo que nos ampliaron mucho para el análisis también en el contexto colombiano, que eso es lo que veo que también hay una discusión muy interesante por parte de los y las estudiantes, en donde con todos estos elementos que ustedes nos han brindado nos sirven para otros análisis. Entonces quería agradecerles mucho por brindarnos como todo este marco, por brindarnos como todas estas explicaciones que nos sirven para la formación de los y las politólogas. Entonces, muchísimas gracias a ambos. No, Ahí si profe. me permiten intervenir una vez más, dado lo que nos dice la profe Vanessa. Es muy interesante también fijarse en el conflicto colombiano cuando lo analizamos, vuelvo, insisto, cuando se analiza desde la idea del extremismo violento, ¿no? Y es que fíjense que normalmente los discursos que son extremistas, o sea, discursos extremistas, discursos que son, si se quiere, agresivos, ni siquiera vienen de las guerrillas o los paramilitares, ¿sí? Sino que vienen más desde los mismos
representantes políticos. Y eso es un caso muy interesante si lo analizamos en términos del extremismo violento aquí en Colombia. Pues obviamente un guerrillo en su momento va a decir que el gobierno está mal, ¿no? Pero cuando vemos la forma en que manejan el discurso, hasta qué punto el discurso agresivo es más de los políticos que de los mismos alzados en armas. Entonces eso, vuelvo e insisto, viéndolo desde el extremismo violento, ¿no? Viéndolo de este tema en específico. Pero es algo que me parece bastante interesante y que uno puede entrar a analizar ahí desde dónde surge el extremismo violento en una situación, en un contexto como Colombia. Muchas gracias, profe Diego, profe Andrés, por esa explicación, además como por ese detalle, por ese dato que creo que nos sirve muchísimo. No sé si hay algún otro estudiante quieran como realizar una precisión o podemos dar por culminado el espacio. Muchas gracias. Bueno, profe, creo que podemos dar por terminado este espacio del día de hoy. No sin antes agradecerle a ambos por habernos brindado como todo este espacio de conferencia tan nutritiva para nuestros debates, para nuestras discusiones. Les dejo el enlace de la asistencia para las personas que no lo han diligenciado y muchas gracias de todo corazón a todas las personas que también se han conectado a este espacio y obviamente pues a los profes que nos brindan esta posibilidad. No, muchas gracias a la escuela por la oportunidad, al programa de Derecho y al programa de Ciencia Política por abrir estos espacios tan valiosos, ¿no? Y donde pues tienen cabida múltiples voces y perspectivas para el análisis político. Y a Diego, bueno, por aceptar la invitación y pues permitirnos poder profundizar en este tema tan diferente a veces al usual. No, pues también muchas gracias por la invitación y por el espacio.